Ex empleados de la empresa de servicios públicos de Buga, en Buga, reclaman su reintegro y pago adeudado de sus salarios. Bienes y de deudas. Y eso. Luego de 21 años de entrar en liquidación en Buga. Demanda que, teniendo inicialmente un fallo a favor del juzgado laboral de circuito de esta ciudad, fue luego negada por una sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga. Sin embargo, los ex trabajadores de Buga siguen reclamando, pues para ellos la liquidación fue incompleta, argumentando esto en la terminación del contrato de usufructo el 14 de septiembre de 2018, contrato que por el término de 20 años se había celebrado con Aguas de Buga S.A.S.P. y en donde los activos que conforman la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado regresaron al patrimonio de Buga, debiéndose así adelantar la liquidación adicional de las empresas municipales de Buga. Diego Fernando Arango es un ex trabajador de Buga. Para la comunidad en general del municipio de Buga, en Buga ya desapareció, fue liquidada, solamente pues se hablan de otras empresas. Ustedes están exigiendo reintegro, pero explíquenos cómo es que el reintegro si en Buga ya no existe, fue liquidada. Ese es el meollo del asunto jurídico. Resulta que aparece liquidada, supuestamente entre comillas, porque algo le pasó a la liquidación de la sociedad, que fue lo que concierne al contrato de usufructo que hoy existe entre Aguas de Buga y el Buga. Ese contrato, en el momento de haberse liquidado la sociedad, no se finiquitó, así lo planteó la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. O sea, al liquidador le faltó liquidar ese contrato. Ese contrato ya se cumplió con Aguas de Buga en el 2018, en septiembre. Ese contrato debe ser devuelto a Embuga, porque el contrato está firmado entre Embuga y Aguas de Buga. Si está firmado entre Aguas de Buga, el nuevo propietario es Embuga y el usufructuario es Aguas de Buga. El usufructuario, que es Aguas de Buga, lo debe devolver a Embuga, como lo dice la norma. Entonces, si esa liquidación tiene que hacerse, será a través de una liquidación adicional. Se está haciendo el procedimiento ceñido a la norma, a la ley, que es el que plantea la Superintendencia de Sociedades. El artículo 27 del decreto ley 1429 y el decreto 65 del 2020, que dice que el que tiene que hacer la liquidación adicional es el liquidador, quien en su momento liquidó la empresa. Y ese trámite se está efectuando por el doctor Rubén Darío Ríos Gallego. Ya le comunicó a los socios de la empresa, para que estos a su vez se reúnan. Ya hizo la primera convocatoria, que fue el 15 de marzo de este año, y ahora tienen otra convocatoria para el 31 de marzo del mismo mes. O sea que ya hay una primera convocatoria y una segunda. Él ya les notificó, les notificó, se les radicó, y en estos momentos estamos en mera que el señor alcalde se pronuncie y se le notifique al señor liquidador que hará presencia el próximo 31 de marzo por Zoom y se presentará ante el liquidador que lo convocó como la norma lo exigió. Eso es que la comunidad entienda. Hay un bien todavía pendiente por liquidar, y si hay un bien pendiente por liquidar, la empresa no está extinta totalmente, existe jurídicamente. Por eso es la razón que estos ex trabajadores de Embuga hoy vengan a reclamar sus derechos a través de una liquidación adicional, la cual convocó el liquidador. Entonces nosotros no le estamos exigiendo al municipio que nos pague, le estamos exigiendo a quien en su momento fue el liquidador presentar nuestras acreencias laborales ante el liquidador. No es el municipio que nos va a pagar, es la misma empresa con sus bienes que actualmente tiene para pagar esas acreencias laborales que en su momento dejó de pagar el municipio de Buga, como quedó estipulado en la escritura. Pero como muchos alcaldes pasaron, desconocieron ese rango que existía en la escritura pública. Eso es todo. Una pregunta, hay un fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga. El fallo da a la empresa como liquidada. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Frente a eso, el Tribunal Laboral de Buga y el Juzgado Laboral dejaron sin efecto el mandamiento ejecutivo con el argumento jurídico de que la empresa no existía jurídicamente. Pero hoy estamos demostrando ante la opinión pública, ante los entes de control,
que la empresa sí existe jurídicamente, que hay unos bienes por liquidar, y si hay unos bienes por liquidar, el tribunal y el juzgado se equivocaron totalmente, se equivocaron jurídicamente, sus grandes magistrados y sus grandes jueces. Hoy lo que queremos decirle a la comunidad es que eso fue un error inducido jurídico, donde hubo mucho manejo, porque en ese fallo hubo mucho manejo que le dieron a eso. Lo podemos decir nosotros así, pero en estos momentos podemos decirle al tribunal y al juzgado que se equivocaron. La empresa todavía tiene vida jurídica, porque hay bienes sin liquidar, y si hay bienes sin liquidar, la empresa no está extinta totalmente. Eso lo dice la misma norma. La norma especifica, y así lo ha dicho el Consejo de Estado, que si no hay extinción total de la sociedad, todavía los derechos de los trabajadores se pueden reclamar. La empresa puede demandar y ser demandada. En estos momentos, quien está efectuando la liquidación adicional es el gerente liquidador de la empresa, doctor Rubén Darío Ríos, y es a él a quien le hemos corrido traslado de nuestras acreencias laborales para que sean reconocidas con los bienes que le van a devolver en Buga. Y con esos bienes que nos van a pagar, no nos va a pagar el municipio, hay bienes suficientes para pagar. Entre eso está el contrato de usufructo, que produce aproximadamente más de 10.000 millones de pesos anuales, que de hace 20 años, sumado casi son más de 200.000 millones de pesos que no sabemos. Esos serán los órganos de control quienes examinarán las conductas que se han llevado ahí. ¿Cuántos ex empleados, trabajadores de Buga están en esta reclamación? Diga que de todas maneras, como hay unas creencias laborales que no se han pagado, por lo tanto la empresa no está liquida. Listo. Lo que hay son 6 trabajadores de Embuga que están reclamando, que tienen fallo del juzgado laboral que condenó a Embuga del 1 de febrero del 2002 y ratificado por el tribunal en sentencia 096, donde le ordenó a Embuga reintegrar a estos 6 trabajadores y reintegrarlos y pagarles los salarios dejados de percibir hasta que se cumpla efectivamente el reintegro. Ahí están los fallos que los pueden reclamar, se pueden mostrar. Nosotros no estamos reclamando algo injusto, es algo que cometieron los alcaldes anteriores, el no cumplir lo que el mandato de las escrituras públicas, y el mismo Consejo le ordenó, y que el Consejo no le hizo seguimiento a estos fallos. Harold Moreno, especializado en el derecho comercial administrativo. La pregunta es, ¿las empresas municipales de Buga quedaron más liquidadas? ¿Jurídicamente aún existen? A ver, la respuesta es: no quedaron mal liquidadas, quedaron sin incluir una cantidad de bienes que todavía son de las empresas municipales de Buga. ¿Esto por qué? Porque recordemos que estas empresas las liquidó Heiner Zuluaga hace más de 20 años, y en ese momento las empresas municipales de Buga no eran tan organizadas para tener todos los inventarios de los bienes. Y hoy existen bienes de propiedad de las empresas municipales de Buga. Por ejemplo, el lote donde está el Distrito Militar 19 es de las empresas municipales de Buga. Bien que no es prescriptible y no tiene ninguna otra forma sino de hacer una liquidación adicional de las empresas municipales. Al hacer una liquidación adicional, esos bienes pasan a ser dueños del municipio de Guadalajara de Buga, que es el dueño o el mayor accionista de las empresas municipales. Esto lo explicamos de manera muy sencilla como una sucesión. Cuando muere una persona natural, los bienes que tiene esta persona pasan a ser heredables para sus hijos o herederos de mejor derecho. Y puede suceder que a una persona natural omita denunciar o incluir bienes en esa sociedad. Esos bienes quedan siendo y quedan a nombre del fallecido o del causante hasta cuando se haga una liquidación adicional. Y el día que se haga esa liquidación adicional, ese bien pasa a los herederos que ya estaban reconocidos dentro del proceso de sucesión. Eso es lo que pasa con las empresas municipales de Buga, que hay demasiados bienes, muchos bienes en el perímetro urbano y en la parte rural que las empresas todavía no saben que eran de ellos, y muchos bienes los tienen personas naturales explotando. Pero esto nunca irá a pasar
nunca irá a pasar a los trabajadores. Esto podrá crear un fondo para constituir una reserva para que allí les paguen las pensiones o cualquier otra, si es que están o no en un régimen de compatibilidad.